A ver, muchas gracias María Rosa, me da mucha vergüenza las cosas que dices de mí. Bueno, yo entre así mejor. A ver. ¿Ahora? Ahora mejor. ¿Mejor? Así. Bueno, agradecer a la Fundación que cuente conmigo. El agradecimiento es regular, porque ya se lo decía, digo, me cuesta mucho trabajo venir aquí a hablar. A mí me gustaría más que estuviéramos sentados en una mesa tomándonos un café y que compartiésemos impresiones sobre, pues, sobre lo que son las personas mayores, ¿no? Es verdad que llevamos ya mucho tiempo viéndonos anualmente, que me da mucha alegría ver caras conocidas que se repiten, y le está dando a María Rosa enhorabuena, porque me parece que hace un muy buen trabajo, que tiene muchísimo mérito, muchísimo aguante. Trabajar con mayores es fantástico, pero a veces también quema y es difícil. Bueno, pues yo voy a intentar compartir con vosotros lo que significa tratar bien a la persona mayor. Es un título de una cosa un poco como de perogrullo, ¿no? El buen trato a la persona mayor. Para hablar de cualquier cosa hay que estudiar y hay que buscar, y yo eso es lo que he hecho. Quiero decir que lo que yo voy a decir aquí no es fruto mío, intentaré ilustrarlo un poco con mi experiencia y si os parece también con la vuestra, pero lo que he hecho ha sido buscar una serie de artículos sobre el envejecimiento y sobre cómo se trata bien a las personas, ¿no? En fin, que me gustaría que fuese un diálogo. Yo voy a hablar al principio sola, pero luego me encantará que me hagáis preguntas y yo también os la haré a vosotros, ¿vale? Yo soy médico geriatra. Mi contacto con los mayores pues ha sido me ha venido un poco del cielo, la verdad. Yo doy gracias a Dios por eso, porque no es que yo tuviese una vocación desde siempre, sino que a mí me gustaba la medicina, me gustaban los cuidados, hice mi carrera, y cuando hice el MIR y fui a elegir una especialidad, pues tuve la suerte de que me dieron una clase sobre geriatría, donde me explicaron cómo era la atención sanitaria integral a la persona mayor. Y de pronto todo lo que a mí me habían explicado en la facultad y lo que había estudiado en el MIR cogió sentido, ¿no? Porque no era solo tratar patologías, sino tratar a las personas. Y ahí es donde yo vi que efectivamente no existen enfermedades sino enfermos. Y bueno, y tuve la suerte de caer en este centro, y en este centro me han dado la oportunidad de formarme, por eso he llegado a estudiar estos másteres y sigo formándome, porque todavía me falta mucho por aprender. Bueno, dicho esto, yo siempre que me piden hablar de algo digo, bueno, pues ¿cuál es el título de la ponencia? Vamos a ver qué significan las palabras de lo que quieren que yo hable y la buscamos, ¿no? El buen trato en la persona mayor. Pues este es el esquema que voy a seguir, estos son los puntos que voy a determinar. Hablaremos de qué significa el buen trato y de cómo son las personas mayores con las que trabajamos, que sería el título. Y luego hablaremos de una serie de pautas y un decálogo sobre el buen trato y de para qué sirve hacer eso, ¿vale? Bueno, pues empezamos sin más preámbulo. ¿Qué es el buen trato? Bueno, pues no es más que una norma básica de convivencia entre las personas, ¿no? Y la convivencia significa evitar que las diferencias nos separen, sino que nos permitan convivir y enriquecernos. Y el buen trato hay que dárselo a todo el mundo, mayores, menores, niños, mujeres. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar del buen trato en las personas mayores? Cuando es una cosa que se da por supuesto, ¿no? ¿Es necesario defender el buen trato en la persona mayor? Bueno, pues la realidad y las noticias nos hablan muchas veces de que las situaciones de maltrato se dan para con las personas que están en una situación de inferioridad, bien por edad, que serían las personas más mayores o los niños o los menores, o bien por alguna desventaja social, porque se sea pobre, porque se sea mujer, que todavía en algunos sitios una desventaja social, porque se tenga alguna discapacidad. Entonces, nos guste o no, las personas mayores son grupo diana para recibir posibles maltratos. Y al hablar de maltrato nosotros le damos la vuelta a la tortilla y queremos hablar de buen trato. ¿Por qué? Bueno, pues porque las situaciones de maltrato ya están penadas por el Código Penal, son situaciones punibles que se pueden denunciar y que se pueden castigar.
Sin embargo, existen otra serie de comportamientos no punibles, mucho más menos definidos, más civilinos, más de estilo de comunicación, donde también puede darse unas situaciones pues, de no buen trato, si no de maltrato, de no buen trato. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. A veces tenemos una visión edadista, que se dice que el edadismo significa discriminación por edad, o una serie de estereotipos determinados para con las personas mayores que hacen que terminemos teniendo una visión negativa de lo que es el envejecimiento. Y en esas situaciones es donde tenemos que tener suficiente agudeza visual y de los sentidos, tenemos que tener los sentidos abiertos para aplicar el buen trato. Porque en ámbitos como son la sanidad o los servicios sociales, a veces se da un sentimiento como ambivalente para con las personas mayores. Por un lado nos despiertan sentimientos positivos, las personas mayores son casi siempre educadas, son agradecidas, tienen un tratamiento afable, pero también nos dirigimos a ellos o nos inspiran fragilidad, a veces dependencia, a veces falta de autonomía o dependencia. Y en esa ambivalencia en la que nos movemos los que todavía no somos tan mayores, pues es posible que se den situaciones que no son todo lo correctas que deberían ser, ¿no? Situaciones de discriminación o de comportamientos un poco paternalistas. Estos comportamientos no son punibles, esto no lo va a castigar la ley, pero sí pueden ocasionar un daño, y de eso es de lo que vamos a hablar. En este contexto que os digo, de acciones no punibles, pero que no son todo lo buenas que deberían ser, pues nos encontramos, buscando un poquito en la literatura, un montón de iniciativas que a mí me han despertado y he dicho, pero bueno, ¿cómo es posible que tengamos que hacer decálogo para el buen trato a las personas mayores? Guías del buen trato a las personas mayores. Esto es de la región de Murcia, de la Sociedad Española de Geriatría. La guía práctica de buen trato de personas mayores, que ya la conocéis porque alguna vez la hemos manejado aquí. La Caixa, la Fundación La Caixa, el Ayuntamiento de Madrid, hay un montón de iniciativas que defienden el buen trato en personas mayores, por lo cual no deja de ser chocante, ¿no? Que nos tengan que decir cómo tenemos que tratar a una persona mayor. Pues si no lo tienen que decir probablemente es porque todavía no lo hacemos lo suficientemente bien. Bueno, en esta guía práctica del buen trato a las personas mayores, esto está dentro del Observatorio del Buen Trato de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, cuya página está abierta para profesionales y también para el público en general, y podéis encontrar mucha de la documentación que yo suelo manejar y de la que voy a hablar aquí. Esto está funcionando desde el año 2011 y estos son los objetivos que tiene, ¿no? Promocionar el disfrute de un envejecimiento activo, favorecer la autonomía, facilitar la participación en la toma de decisiones, reivindicar una atención centrada en la persona. Bueno, un poco también de lo que trata mi especialidad y lo que yo defiendo y por lo que me gusta hacer lo que hago, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron aquí? Pues lo primero que hicieron fue preguntarle a la gente mayor cómo le gustaría ser tratado. Una pregunta tan simple, ¿no? Que por ejemplo yo aquí no he hecho. Debería haberos preguntado si puede hablar de tú o usted. Yo creo que el respeto no está en el tú o en el usted, pero me he tomado la libertad de tutearos, que yo espero que ahora me la permitáis. Bueno, pues en esa pregunta, esa pregunta se hizo en diferentes ámbitos, en la familia, en el centro de salud, en los centros sociales, y entonces el libro simplemente recoge la opinión de la gente, de los usuarios, de las personas más mayores acerca de buen trato. El resumen viene aquí un poco. Al final, todo el mundo coincidía en lo básico, ¿no? Ser tratado como persona, con respeto, que es lo mismo que yo pido para mí, sea mayor o menor, sea más vieja o menos vieja. No como un niño, aunque presente situación de dependencia, pero no estamos hablando con niños, estamos hablando con personas con una historia vital detrás, ¿no? De forma educada, con afecto y comprensión, y en primera persona, sin paternalismo, ¿no? Todavía los médicos, sobre todo, caemos mucho en eso, que si viene una persona mayor a la consulta acompañada de su hijo, con mucha frecuencia hablamos directamente con el hijo, para tomar decisiones, para explicar lo que pasa, y luego a lo mejor, si nos queda tiempo, ponemos un poquito de atención en la otra persona, ¿no? Eso, no sé cómo sienta a vosotros, a mí me sentaría fatal, Es verdad que esto del paternalismo, que es una cosa que ahora está muy en desuso, que ahora criticamos mucho, porque ahora priorizamos una actitud
hablo de la atención sanitaria, donde priorizamos mucho la autonomía del paciente, pues yo me encuentro con las personas mayores, yo tengo el vicio, creo, de que porque estoy tratándolo, le explico cuál es el plan que voy a hacer con ellos, ¿no? Pues por ejemplo, pues mire, le voy a pedir una radiografía por esto, le voy a subir tal medicación y le voy a quitar tal. Me sorprende que muchas personas mayores me dicen, bueno, usted sabrá, si yo no... Quiero decir que la actitud paternalista a veces viene por las dos partes, que el propio mayor te pide muchas veces, como si yo fuera su padre, ¿no? No debe ser así, son personas individuales, pero es que estamos educados en una relación todavía, pues eso, de un paternalismo que a veces no me parece lo mejor. Os leo algunos de los ejemplos que vienen aquí en el libro del buen trato, ¿no? Dice, bueno, me gustaría ser tratado con educación y respeto, pero sin infantilismo. Me da igual el tú o el usted, siempre que permita una comunicación de igual a igual como persona, cada uno en el papel que le toca. Creo que las personas mayores queremos ser tratados con educación, que es lo mismo que pedíamos cuando éramos jóvenes. Queremos que no hablen ni contesten por nosotros, como si además de viejos fuéramos mudos. No sé qué pensáis de esto, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas y hay que tener también como un sentido para no invadir y saber hasta dónde nos permite la persona a la que estamos tratando. Bueno, ¿cómo son las personas mayores? Ya hemos hablado un poquito de lo que es el buen trato, entender la diferencia entre maltrato y el trato inadecuado, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar nosotros, de situaciones pues, que no son punibles, que no son denunciables, pero que sí se pueden corregir. Y vamos a hablar ahora de la población a la que nos dirigimos, ¿no? ¿Cómo son las personas mayores con las que estamos? Y estábamos hablando antes de empezar de esto, ¿no? Bueno, pues las personas mayores son un grupo muy heterogéneo, un grupo emergente, cada vez son más, seremos más, y abarcan un rango de edad enorme, porque a partir de los 65 años ya se suena como persona mayor. La edad de la jubilación muchas veces es un antes y un después, aunque no tiene por qué uno quitarse del medio ni sentirse mayor en el sentido peyorativo del que ahora también hablaremos, ¿no? Pero cuando hablamos de personas mayores puede ser una persona de 65 o una persona de 105 años, y ahí hay 50 años de diferencia, y 50 años de diferencia son muchísimos años, pues eso, casi la mitad de la vida. Mucha gente llega a la edad de jubilación diciendo, bueno, ya he hecho lo más duro, ya he hecho el trabajo más gordo de mi vida, ahora me queda la fase de descanso, reposo y a ver qué me trae la vida. Y te encuentras que te quedan, pues eso, 50 son casos extremos, pero 30 o 40 años te puedes encontrar después de jubilarte, ¿eh? Y 30 o 40 años sin ocuparse y sin preocuparse pueden terminar haciéndonos mucho daño. Y esa es la población con la que estamos trabajando. Esa es la población con la que estamos trabajando. Luego, además, hay formas muy distintas de hacerse mayor, formas muy distintas de envejecer, ¿no? Y nos encontramos desde la persona mayor autónoma, que no necesita ayuda de ningún tipo, con años, pero no muchos años, sin ninguna enfermedad, a la persona mayor frágil, que yo diría que es a la que más hay que dedicarse, sobre todo desde el punto de vista sanitario, donde pues, son personas un poquito más mayores, no tanto, con patologías que no ocasionan mucha discapacidad, pero que tienen mucho riesgo de terminar siendo dependientes, ¿no? Y luego están la persona mayor dependiente, que también son muchos, estábamos hablando antes de eso, mucha gente que está en su casa, que no puede salir, que no es autónoma para sus tareas propias de autocuidado, cuanto menos para defenderse en el entorno y en la sociedad. Por tanto, tenemos los dos extremos, desde el envejecimiento activo, productivo y saludable, ¿no? Y el otro polo, el envejecimiento con discapacidad, con enfermedad o pobreza, ¿no? Además, estos compartimentos no son estancos, porque aparte de que las personas mayores son muy heterogéneas, las enfermedades agudas hacen que una situación que parece que va a ser para siempre luego sea reversible, y ahí es donde los geriatras y los médicos en general tenemos que implicarnos, ¿no? En no dar por sentado que el hacerse mayor es ponerse enfermo, que hay muchísimas enfermedades reversibles que tienen que tratarse porque tienen solución. Ahí está la pericia de los servicios sanitarios para invertir y poner todo su esfuerzo en hacer reversible lo que lo sea.
Y también en lo contrario, en saber cuándo hay que parar y cuándo es más importante cuidar que curar. Eso también lo traigo en esta gráfica. Personas mayores autónomas de más de 65 años todavía son la mayoría, pero yo creo que dejarán de serlo dentro de poco, donde lo que tenemos que hacer desde el punto de vista sanitario y social es más prevenir y detectar problemas para solucionarlos. Luego estaría la persona mayor frágil, en torno al 15%, ¿no? Donde lo que hay que hacer es un esfuerzo grande en el tratamiento de las cosas que son reversibles. Y luego las personas mayores dependientes, o incluso personas en situación de enfermedad terminal, donde los tratamientos tienen menos importancia que los cuidados, ¿vale? Dicho esto, también tengo que decir que para mí el paso previo imprescindible para un tratamiento es el cuidado. O sea, no sirve de nada que tú le pautes a una persona el antibiótico más moderno del mundo si esa persona no está correctamente aseada, no tiene la boca limpia, no tiene unas piezas dentales que le permitan comer. O sea que los cuidados son la base, para mí la base de la atención sanitaria. Bien es cierto que esos cuidados llega un momento en el que incluso son más importantes que los tratamientos, ¿no? Y son las situaciones estas en las que os digo que, bueno, hay que saber también reconocer el final y saber también estar en el final, que de esto también hemos hablado alguna vez. ¿Me seguís hasta ahora? Sí. Vale. Bueno, hemos hablado de lo que son las conductas de buen trato, de cómo son las personas mayores, cómo se ha entendido, más que cómo se ha entendido, cómo se ha estudiado el envejecimiento hasta ahora. ¿Qué dice la bibliografía sobre el envejecimiento? ¿De qué aspectos, cuando uno se va a alguna revista científica o no tan científica, de qué se habla? ¿Cómo entendemos el envejecimiento? Bueno, pues desde varios puntos de vista. Yo voy a hablar de tres. Casi siempre desde el punto de vista de la pérdida. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista de la pérdida individual, es decir, que yo me preocupo porque quiero prevenir o remediar las pérdidas que veo que me van a venir, pérdida de salud, pérdida de posibilidad económica, pérdida de autonomía, pérdida de entorno, pérdida de familia, ¿no? Eso es lo que nos preocupa del envejecimiento. Y desde el punto de vista social, cuando se estudia el envejecimiento, siempre se ha tenido una visión acerca del impacto del envejecimiento de la población, es decir, hablando del mercado laboral y del sistema de protección social, el tema de las pensiones, ¿no? Que está ahora tan candente. ¿Qué problema? Cada vez más pensionistas, menos gente activa. ¿Cómo podemos evitar esa pérdida? O sea, la mayoría de los estudios van por ahí, orientados en torno a la pérdida. También hay estudios orientados hacia lo que es el éxito de un envejecimiento saludable. ¿Qué quiere decir esto? O qué entendemos, mejor dicho, por envejecimiento saludable. Bueno, pues por un lado sería el logro de los estados ideales que cada uno quiere. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo quiero hacerme mayor siendo lo más independiente posible, teniendo las mínimas enfermedades posibles, conservando mi autonomía, teniendo capacidad de decisión y capacidad de relación con el medio. Y eso para mí es un envejecimiento satisfactorio. Vale, de acuerdo. También se entiende envejecimiento con éxito como la capacidad de adaptación a las circunstancias que la vida me va poniendo por delante. Es decir, que en cada etapa de mi vida yo sea capaz de aprovechar lo que tengo para estar lo mejor posible. De aprovechar mi salud, de aprovechar mis relaciones, de aprovechar mi dinero para, pues, ser feliz, básicamente, ¿no? Eso también lo entendemos como un envejecimiento con éxito. También se habla de envejecimiento productivo. Y me vaya a permitir que lea esto, ¿no? ¿Qué significa eso de envejecimiento productivo? Pues sería cualquier actividad remunerada o no que desarrolla una persona mayor y que produce bienes o servicios para permitir a otros que desarrollen sus propias capacidades. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Viene a ser decir, viene a revertir la imagen de carga social que tenemos para la gente mayor, ¿no? Y a revertir la imagen también de un colectivo que supone una carga para la sociedad. Pero, o sea, que el envejecimiento lo medimos por la pérdida, lo medimos por el éxito y lo medimos también por la productividad que produce la población envejecida, ¿no? A lo largo de nuestra vida, la productividad por excelencia ha sido el trabajo remunerado, ha sido el trabajo, ¿no?
Mientras uno tiene un sueldo parece que no es una carga para la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no tiene precio no tiene valor, ¿no? Como decía el poeta, todavía hay necios que confunden valor y precio. Entonces, aquello que no se paga no es valioso, pues no se trata de eso, ¿no? Las actividades no remuneradas también tienen un valor, no tienen un precio porque no se pagan, pero también tienen un valor. También es una producción. ¿Por qué? Actividades como, por ejemplo, el cuidado de personas dependientes, la participación en la crianza de los nietos, el voluntariado, el mantenimiento del hogar. Son actividades que si no se hiciesen, tendría que haber alguien que las hiciese y al que habría que pagarle. Por tanto, también son una forma de producir. También somos productivos de esa manera. Porque aportamos beneficios para la sociedad, ¿no? Ese es un producto. No se nos puede olvidar que porque no se pague no significa que no sea valioso. Muchas veces es la única posibilidad. Me decía María Rosa antes que hay personas en la casa a las que no llega ni la sanidad ni asuntos sociales, o si llegan no llegan lo suficiente, ¿no? Y ahí estamos supliendo nosotros cosas que deberían ser de otra manera. Pues es una manera de producir siendo mayor. Un paso más. Bueno, esto es un poco lo que os decía, ¿no? Sobre las actividades no remuneradas y el voluntariado. Hemos visto hasta ahora cómo se entendía o cómo se estudia el envejecimiento. Vamos un paso más allá, un cuarto concepto de lo que es envejecer bien, y es el concepto de generatividad. No sé si vosotros lo habéis escuchado, pero yo es la primera vez que me lo he leído. Como me ha parecido tan interesante, por eso lo traigo aquí. Esto lo he sacado de un artículo que se llama Hacerse el bien haciendo el bien. Y es como una vuelta más de tuerca. La generatividad es el interés por guiar y asegurar el bienestar de la siguiente generación. Es decir, que yo ya no me preocupo de que yo llegue a envejecer bien, de que yo esté bien, sino de que yo quiero estar bien porque quiero que los que vienen detrás de mí también consigan estar bien. Entonces es un acto de generosidad y, si me apuráis, de responsabilidad para con el entorno, para con el planeta y para con la comunidad, ¿no? Es una cosa que deberíamos tener todos presentes, ¿no? Dice ahí, este grupo de adultos asumen un perfil de responsabilidad personal y colectiva, el cual va dirigido a la superación y enseñanza de los que vienen atrás. O sea, que uno está preocupado no solo por cómo va a ser mi salud y mi envejecimiento, sino por cómo va a ser el de los que vienen detrás de mí. Que no necesariamente tienen que ser mis nietos, sino la preocupación por la humanidad, ¿no? Abrir horizontes. Me ha gustado mucho esta perspectiva del envejecimiento, por eso la traigo. Elementos generativos en la vejez. Bueno, pues el deseo y necesidad de cuidar de personas, de valores o de cosas que significan para nosotros lo suficiente como para que nos sobrevivan a nosotros mismos. Una demanda cultural de calidad y que nos ayude a trascender, la trascendencia, buscar el sentido de la vida con cosas que sean de verdad, pues, que nos emocionen y que seamos capaces de transmitir. Interés por el mantenimiento de las instituciones y del cuidado del bienestar. El Estado somos todos y nosotros somos responsables de que eso funcione y que lo hagamos bien. Hay que tener un compromiso y un comportamiento generativo, desde cuidar el medio ambiente, cuidar el entorno en el que vivo, cuidar mi comunidad de vecinos, cuidar las relaciones. Estamos hablando de buen trato y por eso hablo de esto aquí. Y también la identidad personal y la historia de vida que ayudan a dar un sentido a lo otro. Hasta ahora una persona mayor era pues una abuela de negro con un pañuelo negro y era un poco la matriarca o el patriarca, y esa figura ya cada vez está extinguiéndose. Tenemos mayores más formados, mayores más exigentes, con mayores cotas de salud, con menos enfermedad, más autónomos y con más capacidades para hacer cosas, y eso hay que aprovecharlo, porque estas personas pueden contribuir y de hecho contribuyen a que nuestra comunidad, nuestra sociedad sea mejor. Claro, esto de la generatividad también implica una responsabilidad propia importante.
implica un componente de madurez y de desarrollo personal que no se hace solo cuando uno ya es mayor, sino a lo largo de la vida. Es que uno tiene que ser consciente. Yo creo que la función principal de cualquier ser humano es amueblarse la cabeza lo mejor posible para tirar de esta vida por delante y poder llegar a actitudes tan generosas como esta que estamos aquí describiendo, ¿no? Tan generosas y enriquecedoras, no solo para mí, sino para mi entorno. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues yo creo que hay que hacer un cambio cultural, ¿no? Hay que hacer procesos educativos que nos enseñen a envejecer, que nos enseñen lo que es el envejecimiento saludable, y también hay que hacer un cambio en los contextos de participación de las personas mayores, ¿no? Hay que ofrecer cosas de calidad. Yo todavía paso por arriba por las plantas y vamos, no es por criticar, pero sí, también es por criticar, pues por ejemplo nuestro Canal Sur, que nos coge las tardes enteras delante de la tele, qué pérdida de tiempo, qué ocasión más desaprovechada para aprender cosas nuevas, ¿no? El entretenimiento por el entretenimiento, sin fondo, me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Y esto parte mucho, y creo yo que tiene mucha responsabilidad, pues los medios de comunicación y también los gobiernos, ¿no? Yo creo que hay que cuidar un poco lo que se le oferta a la gente. En fin, bueno, estos son también quizás disquisiciones mías, ¿no? Pero no sé qué opináis vosotros de esto que os digo, ¿no? Que el típico abuelo de Juan y medio, pues bien, está bien, porque es una solución para solucionar a lo mejor algunas situaciones de soledad, pero no me parece lo mejor, me parece que eso es mejorable. Y ámbitos en los que podemos hacer estas cosas son pues los que he dicho, desde el trabajo remunerado que se puede hacer aún siendo mayor, hasta ámbitos familiares, ámbitos de voluntariado, sobre todo, eso vosotros sabéis más que yo, y en general cualquier sitio donde se pueda hacer participación cívica. Bueno, entonces, hablando de todo esto y despertando un poco el gusanillo de hacer las cosas bien, cuando yo me leí pues todas estas iniciativas, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid, sobre todo, que tiene muchísimo escrito sobre el buen trato al mayor. Bueno, pues todos los documentos al final, en todos los documentos se repetía una serie de palabras, que no son más que valores para el bien común. No para el bien común o para el trato de las personas mayores, sino para el trato intergeneracional entre personas, ¿no? Y son valores como lo que es la identidad, la dignidad, la libertad, el respeto, la justicia, el cuidado, la capacidad de comunicación. Esto lo quiere cualquiera, no lo quiere una persona mayor, lo quiero yo ahora y lo querría yo hace 15 años, cuando era una jovenzuela o una adolescente, ¿no? Quiero decir, estas son cosas que se entrenan a lo largo de la vida, ¿no? Y si uno trata bien a las personas desde siempre, pues cuando sea mayor también lo va a hacer. Bueno. Decálogo para dar buen trato. Estas ya son como las recetas, ¿no? Y voy concluyendo porque luego lo que quiero es que hablemos un poquillo, si queréis. Pues 10 pautas para dar buen trato. La primera, respetar derechos y deberes, ¿no? Se nos llena mucho la boca de tengo derecho a, y los derechos de los mayores, los derechos de las mujeres, los derechos, bueno, todos los derechos deben ir acompañados de una responsabilidad. Y además, antes de poder establecer un derecho, aquel que establece ese derecho debería ser garante de poderlo ofertar, ¿no? Yo tengo derecho a una sanidad digna. Vale, tienes derecho, ahora falta que yo te la pueda dar, la sanidad digna, ¿no? A un trato, o qué es la dignidad para ti y qué es la dignidad para mí, ¿no? El discurso de los derechos, desde mi punto de vista, está un poco también manido. No sé qué opináis vosotros. Si veis la carta de derechos y deberes que hay colgada en los hospitales, ¿no?, para los usuarios de los hospitales, hay una carta de derechos así enorme y la parte de deberes así de pequeñita, ¿no? Pero me parece igual de interesante. Lo que pasa es que el Estado nos vende cosas que luego a veces no son. Nos venden unos derechos que luego tú no sabes a quién se los puedes pedir, ¿no? Eso no significa que tú no te los creas y que tú no luches por tus derechos y por los derechos del que tienes al lado, ¿eh? Hablando de la generatividad. Bueno, punto 2. Cumplir los principios de la bioética. ¿Conocéis los principios de la bioética? Los comentamos. 4 principios básicos de bioética. Aunque también este discurso sobre principios de bioética está un poco anticuado. Ahora ya no se habla tanto de principios de ética como de valores. La diapositiva de antes. Pero bueno, este discurso sigue en pie. Y Diego Gracia, que es el bioeticista por excelencia en nuestro país, además
tiene un discurso sobre los principios que como que lo actualiza y le da una vuelta. Los principios de bioética son no beneficencia, es decir, no hacer daño; principio de justicia, tratar a todo el mundo por igual, a todo el mundo con igualdad de posibilidades; el principio de autonomía, no hacer nada que la otra persona no quiere que hagamos; y el principio de beneficencia, hacer el bien siempre que se pueda. Estos 4 principios básicos de la bioética deben mediar la relación clínica, la relación entre personas, lo hacemos, están así en la calle. Ahora bien, ¿se pueden respetar los 4 principios de la bioética a la vez? Pues no siempre. Digo, Gracia lo que hace es jerarquizarlo y dice que hay como 2 niveles: un nivel básico que sería de obligado cumplimiento, que sería el principio de no hacer daño, o sea, si va a hacer algo, desde luego que no sea daño, y el principio de justicia, ¿vale? Son como 2 principios universales. Y una vez que se cumplen eso, estarían los otros que darían como excelencia al acto que vamos a hacer, que sería el principio de autonomía y el principio de beneficencia, o sea, respetar la autonomía de la persona y, si puede ser, hacerle el bien. Esta jerarquización que hacen los expertos en ética, sin embargo, no se acompañan luego de leyes que protejan esos principios de la misma manera. Quiero decir que el principio de autonomía y el principio de no maleficencia sí que están protegidos por las leyes, ¿no? Cuando se hace un mal, eso es punible, y cuando se comete una injusticia, pues también. El principio de no maleficencia y el principio de autonomía, que estamos asistiendo ahora a una supremacía del principio de autonomía, ¿no? Yo tengo derecho a, si yo decido sobre mi tratamiento, yo sé lo que quiero hacer, lo que quiero que no me hagan, todo eso está legislado. Sin embargo, el principio de justicia y de beneficencia no están tan legislados, ¿no? Aunque no son los básicos. ¿Entendéis lo que os digo? Yo soy muy crítica también con el tema de la autonomía del paciente, que yo la respeto infinitamente, y ojalá tuviésemos la formación suficiente y la información suficiente para ser todos los autónomos que nos vende la sociedad que debemos ser. Porque, ¿qué pasa cuando yo le ofrezco a un paciente un tratamiento? Se me ocurre una enfermedad grave o una prueba terapéutica, ¿no? Y tú le das el consentimiento informado a esa persona, ¿no? Y habréis visto algún documento de consentimiento informado, son casi siempre 3 o 4 folios donde te explican lo que te van a hacer, las consecuencias que tiene, las posibles complicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y te dice, fírmamelo. Y tú, cuando lees eso, dices, uy, madre mía, qué miedo, yo no lo sé si hacérmelo o no. Y el médico te dice, usted decide, yo solo lo hago, pero bajo su responsabilidad. Eso es empoderar el principio de autonomía. Si usted quiere, se lo hace, y si no quiere, no se lo hace. Bueno, a mí eso no me parece muy bien, porque yo creo que eso es dejar solo la decisión al paciente. Al paciente hay que acompañarlo en su decisión. Y yo soy un técnico, y yo creo que esto merece la pena que se lo haga, pero yo tengo también que animarle, pues mire usted, esto tiene sus problemas, pero normalmente no pasa. ¿Me entendéis lo que os digo? O sea, que la autonomía no es siempre lo que debe primar, ¿no? Hay que hacer como un buen gazpacho de los 4 principios, ¿vale? Bueno, garantizar el bienestar y la calidad de vida, que esto va un poco en el discurso de los derechos. Informar, comunicar y valorar. Comunicarnos con los mayores es fundamental y es tan importante como a veces difícil, por los déficits sensoriales que nos encontramos, por los modos de comunicarnos que tenemos, que a veces no tienen nada que ver con los suyos, pero no nos queda más remedio que adecuarnos a sus situaciones. Hay primero que escuchar, hay que preguntar y luego ser capaz de comunicarnos. Una vez que le hemos dado el mensaje que queremos darle, asegurarnos de que lo ha entendido, porque no siempre pasa. Las personas mayores son muchas veces muy educadas, tan educadas que aunque no te entiendan te dicen sí, y luego no hemos llegado a ninguna parte, ¿no? No me chilles que no te veo, ¿no? Eso ahora pasa. Preservar la intimidad y la dignidad personal, no podemos ir avasallando a una persona mayor, hay que respetar sus costumbres, respetar sus hábitos. Y si alguien tiene que adaptarse, somos nosotros, los menos mayores, los que tenemos más capacidad de adaptación. Eso también hay que saber. Aceptar y reforzar de forma integral. Es decir, nosotros entendemos la salud
desde el punto de vista de 4 patas, esto también lo he dicho muchas veces, ¿no? Desde el punto de vista clínico, el punto de vista cognitivo, el punto de vista funcional y el punto de vista social, ¿no? Y así tenemos que tratar a los pacientes. Y así tenemos que entender los déficits que tienen y cómo suplirlos, ¿no? Las necesidades de una persona son por lo menos en esas 4 áreas, ¿vale? ¿Por dónde vamos? El 7. Formar, orientar y animar a aprender. Dar información válida y veraz. Formación en el proceso de envejecimiento. Formación e información sobre lo que es el envejecimiento saludable. Dar pautas de responsabilidad para con las propias enfermedades y la propia situación. Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías. Y pedir ayuda para evitar situaciones de maltrato. Esto va sobre todo con respecto a los cuidadores, ¿no? A veces las situaciones de sobrecarga del cuidador pues predisponen o desembocan directamente en una situación de maltrato. Cuando uno ya no puede más, y esto nos pasa en cualquier situación, y yo aquí puedo trabajar con personas mayores, pero cuando llega mediodía me voy a mi casa y llega otro, pero las personas que están 24 horas al día, todos los días del año, pues puede llegar hasta aquí y puede llegar a provocar una situación de maltrato, ¿no? Y en eso nosotros tenemos que estar atentos. Bueno, 10 pautas para el buen trato. Esto en la página de la SER lo podéis descargar y lo podéis ampliar, de la Sociedad Española, luego diré cuál. Bueno, dar es lo que abre la puerta para recibir. Hemos hablado de 10 pautas para dar buen trato, pero es que también es responsabilidad nuestra hacer que nos traten bien. Y vamos a hablar ahora de un decálogo para recibir buen trato, ¿no? Como personas que somos. Bueno, pues lo primero para recibir buen trato es dar buen trato. Esto es así. Y las personas mayores muchas veces se creen con derecho a todo. Y esto también lo digo, ¿no? Y entonces, pues, las personas pueden ser mayores, pero son personas, ¿no? Entonces, si una persona mayor te trata bien, tu predisposición va a ser a tratarla bien. Si la persona mayor es pues una maleducada, oye, tú puedes tener respeto, pero como que no me va a salir, ¿no? Y esto hay que saberlo. Si yo creo que me traten bien, lo primero que yo tengo que hacer es tratar bien. Y si yo quiero recibir buen trato, lo primero que tengo que hacer es dar buen trato, ¿no? Y saberme importante y hacer que se sepa que yo soy importante. Y esto también me parece interesante, y es que a veces las propias personas mayores tienen una visión negativa del envejecimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho, o yo he escuchado muchas veces, no, yo a la residencia no quiero ir porque aquello está lleno de viejos, y lo está diciendo una persona de 95 años. Y dices, bueno, claro, si es que esto es lo que hay. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la perspectiva de la vejez cuando yo misma siendo vieja, tengo una perspectiva negativa? Por eso digo que yo creo que este es un trabajo que debe hacerse desde antes, desde la juventud, desde la educación, desde los colegios y sobre todo desde la familia, que me parece que es el sitio más importante para educar. Bueno, pues saberse importante y demostrarlo. Elegir y decidir con conocimiento. Y esto también exige un esfuerzo de información y de estar enterado de las cosas antes de tomar una decisión. Estar conectado con el medio, y eso también es un esfuerzo, ¿eh? Estar atento a lo que pasa alrededor. Cuidar la propia salud, y aquí apelo de nuevo a la responsabilidad de cada uno. Las enfermedades son de los enfermos, no son del médico. A mí me da mucha rabia cuando escucho que alguien dice, el médico me ha quitado la sal, me ha quitado el azúcar. El médico te habrá dicho que es mejor que no tomes sal, que no tomes azúcar, pero tú sabrás lo que haces, ¿no? El médico me ha prohibido fumar, el médico, al final que lo decide eres tú, ¿no? Y tú eres responsable de tus tesoros, y como son tuyos, tú tienes que cuidarlos. Bueno, participar, porque la opinión de los mayores cuenta, y cuenta mucho, ¿eh? En una comunidad de vecinos, por ejemplo, yo pienso en la comunidad de vecinos de mi casa, y la mayoría de las personas que viven allí tienen más de 65 años, y ellos tienen el poder, y afortunadamente lo llevan bien, ¿eh? Y la opinión, claro que cuenta muchísimo, ¿eh? No dejar de aprender, reclamar los propios derechos, defender el derecho a vivir más y mejor, escuchar, preguntar, expresarse de forma adecuada, dar las gracias, el por favor,
el felicitar, el agradecer, el pedir cómo quiero que me traten. Mire, no, a mí me gusta que me traten de usted, o no, por favor, háblame de tú porque me siento mejor. Esas cosas se pueden decir con educación, ¿no? Como nación. Y contra el trato inadecuado, pues hacerlo saber también. Demandar que lo que te están haciendo, como te están hablando, no te gusta. No te creas que por ser mayor tienes que aguantarte. Con educación puedes decirlo todo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, no sé qué hora es, no sé por dónde vamos. Bien, 25. Ah, entonces he corrido mucho. Bueno, he traído un cortometraje que vamos a ver antes de abrir un turnillo de preguntas, ¿no? Si os parece. Esto va un poco, me lo encontré por casualidad, pero me gustó mucho. Lo ha hecho gente joven y creo que es muy representativo de lo que hemos hablado aquí, ¿no? A ver si no se pone frente al otro lado. Mira que es cortito, ¿eh? Siempre igual, Jorgito. He dicho que no tiene los ojitos. ¿Cómo que empieza ya? Gracias, buenísimo. ¿La has terminado ya? Me ha ayudado Pedro a... Yo primero, que tú vas muy lenta, que estoy enganchada y quiero saber el final. Muy bien. Aquí toda la juventud. Ya está terminada la novela de José. José, cuando quieras hacemos la traducción. Y vosotras, chicas, cuando queráis damos una clase en inglés. Bueno, chicas, yo a estas alturas no tengo necesidad de aprender inglés. Pues sirve para todo, para televisión, para internet, para el móvil. Tío, ¿qué te has perdido, macho? Esa fue la primera vez que les veo. Que les vi de verdad.
Pase. Va a entrar, ¿no? ¿A qué piso va? Siempre igual, Jorgito. Ya soy muy mayor para que me llames Jorgito, don Juan. ¿Cómo va? Desde entonces, muchos de ellos se han convertido en grandes amigos. Ellos me contaban sus batallitas. Y para ser sinceros, yo he hecho las mías. Ahora que el tiempo ha pasado, he hecho nuevos amigos. Yo sigo contándoles mis batallitas y ellos a mí las suyas.